Muy buenas noches, noche de lunes, noche de Ángulo 21, el programa. Hoy no tanto del deporte de la Ciudad de México, pero sí olímpico, con muchísima información de lo que está sucediendo en Río 2016. Y tengo el gusto de que me acompañe, yo que ando de moño, mi amigo Toño. Soy poeta de la televisión. Eres todo un poeta. Ricardo Magallán, que hoy viene vestido de anunciador oficial, miren, nada más. Me haces el favor porque estos malditos me dijeron que parecía mesero y hasta me encargaron la cena. De mesero. No, tienes la pinta de anunciador oficial. Juan Manuel Márquez. The corner, bro. Hoy están bien emocionantes los Juegos Olímpicos. Hablando del boxeo. Y más aquí a través de la pantalla de Capital 21, que recuerdo aquí los va a ver. De Pi los empezó a ver el viernes y de Pasta, la clausura. Aquí estaremos transmitiendo los mejores eventos deportivos de los Juegos Olímpicos a través de esta pantalla, la que está viendo ahorita en el 21, todo lo relacionado con Río 2016, los mejores atletas del mundo y también los mejores conductores deportivos del mundo, mi Toño Valdez. Así es, mi buen Magallán, y como bien sabrán, Vanderlei de Lima fue un maratonista brasileño que en Atenas 2004, en esa disciplina, iba en primer lugar hasta que llega un ex sacerdote irlandés, lo abraza, le quita segundos, se queda con el bronce, pero al menos Brasil el viernes le rindió un tributo y al menos no hubo nadie que le quitara la oportunidad de encender la fiesta de los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica en su parte superior representa el cielo, la puesta de sol en Río, la montaña, pan de azúcar y valles, el mar omnipresente en Río y el suelo, el paseo de Copacabana. La antorcha se encendió el 21 de abril en Olimpia para hacer un recorrido de 20.000 kilómetros por tierra y recorrer 300 ciudades en las manos de 12.000 portadores que la han llevado paso a paso hasta Brasil. El 5 de agosto iluminó el estadio de Maracaná en Río de Janeiro para inaugurar la fiesta deportiva más importante. Durante 17 días, el mundo tendrá los ojos puestos en Río 2016, disfrutando de las actuaciones de los 10.500 atletas de 206 países que intentarán ganar una de las 2.488 medallas que se entregarán en la justa de verano. Más de 50.000 voluntarios procedentes de 156 países se encargarán de colaborar con los medios de comunicación, señalizar los transportes o ayudar en los mostradores de apoyo. La fiesta ha iniciado. Juegos Olímpicos, Río 2016. Ahí está el águila, ahí están los nueve.